Dios les bendiga, mis amados, una vez más con ustedes, trayendo la palabra del Señor para alimentar nuestras almas, mi amado. Yo espero que en el día de hoy usted prepare su corazón, su mente, su espíritu a recibir este manjar que el Señor nos tiene. Hemos venido hablando acerca de los misterios que le fueron entregados a nuestro hermano el apóstol Pablo, con el propósito de que él lo dejara llegar a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y estos misterios, como nosotros ya sabemos, Dios los encargó a cada uno de nosotros para que fuésemos administradores de ellos. Así que es necesario para nosotros tener conocimiento de estos misterios para administrarlos en la manera que el Señor lo desea. Hemos tocado ya dos misterios. El primer misterio fue el misterio que yo le puse por nombre el misterio de la unidad. El segundo fue el de la intimidad. El de la unidad es que así como somos uno en el matrimonio, el hombre y la mujer, así también somos uno como Cristo y la iglesia. Y el de la intimidad, el segundo misterio, es que Cristo mora en nosotros y también, pues, obviamente, nosotros en Él. Estableciendo de esa manera, pues, el Señor entonces una relación íntima y estrecha de gran confianza con nosotros. Y esto definitivamente nos lleva obligadamente a hablar del tercer misterio. Para ello, mis amados, quiero que vamos a la escritura, a Efesios capítulo 1, versos 22 y 23, y dice la palabra de Dios. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mis amados, Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Dios nos hizo parte del cuerpo de su amado Hijo Jesucristo, uniéndonos de una misma manera más estrecha, mi amado, como los dos primeros misterios. Esto es algo maravilloso, como todos ellos se integran para formar un solo y grande cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, un solo y grande misterio, que era todo lo que estaba encerrado a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo más importante que quiero resaltar en esta hora, mi amado, que quiero y necesito que usted sepa, es que Cristo fue declarado por Dios como nuestra cabeza y nosotros como su cuerpo. Lo dice una vez más la escritura en Efesios capítulo 3, versos 5 y 6. Una vez más, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. En otras palabras, este no era un misterio para revelárselo al pueblo de Israel. Este era un misterio simplemente para nosotros, después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice la escritura, como ahora es revelado a sus santos. ¿Quiénes son los santos? Los que estamos separados, los que hacemos parte del cuerpo de Cristo, los que hemos creído en Cristo. Lo vimos ya la semana pasada. Y fue revelado a sus apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. No hay otra manera, mi amado, no hay otra forma. No es por medio de tus pensamientos, por medio de lo que tú quieras, por medio de las obras, no. Es por medio del Evangelio, de la salvación, del Evangelio de la gracia. Es por medio de este Evangelio, mi amado, que nosotros tenemos acceso a estos misterios y acceso también a ser parte del cuerpo de Cristo, a ser parte íntima de su ser. Una unidad perfecta, una intimidad perfecta con el Señor. Lo más bonito que tiene la escritura es que Dios siempre está pensando en las dádivas para su pueblo. ¿Cuánto Él nos quiere dar? Y dice la escritura que nos ha dado
todo lo que Cristo ha recibido, porque nos hace coherederos y miembros de su cuerpo, del cuerpo de Cristo. Lo que Cristo recibió, mi amado, tú lo has recibido por medio de Él. Ahora bien, voy a tocar un tema que ha sido de alta sensibilidad probablemente para muchas personas o muchas iglesias. Y es algo que a veces que uno parece que estuviera diciendo tanto, enfatizando tanto, que da la impresión de que uno negara algo. Y quiero aclararlo. Mire esto. Sabemos por la palabra que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Lo sabemos. Fue una promesa que Dios le dio al rey David. Esta promesa, la encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos 12 y 13. Y dice la palabra del Señor. Este es Jehová dándole la promesa al rey David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Dos veces Dios mismo, Jehová Dios de los ejércitos, tiene que enfatizar que ese reino de parte de Dios es firme. Viene de parte de Él. No será conmovido. Lo segundo, que hay una condición, y dice que es del linaje de David. Uno de tu linaje, dice la Escritura. Será un reino firme y para siempre. Promesa que fue hecha, mi amado, para el pueblo de Israel. Solamente para el pueblo de Israel. Porque ¿a qué país del mundo Dios le dio la promesa de un rey que fuera descendiente del rey David? ¿A qué país del mundo? Única y exclusivamente al pueblo de Israel. ¿O qué otro país Dios le prometió que le daría un rey eterno? A ninguno, únicamente al pueblo de Israel. Esta es la promesa, mi amado. Este es el sitio de la Escritura donde se encuentra la declaración de parte de Jehová de los ejércitos, que esta es una promesa dada para el pueblo de Israel. Israel entonces tendría un rey para siempre, el cual su reino sería afirmado y confirmado por parte de Dios en la Escritura, como dice la palabra. Por lo tanto, cuando nuestro Señor Jesucristo vino y se presentó aquí en la tierra a su pueblo Israel, y comenzó su ministerio, Él comenzó haciendo algo que había prometido al rey David. Mateo 4:17 dice la Escritura. Desde entonces tendríamos que analizar brevemente el capítulo 1, 2 y 3 de Mateo. Y nosotros vamos a ver el nacimiento de Jesús, su genealogía, su comienzo de su ministerio, cuando fue llevado al desierto, después de que fue llevado al desierto. Entonces, desde ahí Él comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire esto, qué interesante. ¿Por qué Jesús dijo el reino de los cielos y no el reino de David? ¿Por qué razón? La respuesta es muy sencilla. Porque Jesús, y todos nosotros lo sabemos, es el Hijo unigénito de Dios. Y es Él quien venía del linaje de David por la parte de María, para establecer un reino eterno, el cual se le había prometido al pueblo de Israel. Pero tenemos que recordar esto, por favor. Jesús era es 100% Dios y 100% hombre. Como hombre vino del linaje de David, pero como Dios, Él vino a establecer el reino de los cielos, a establecerlo aquí en su creación,
en su tierra. Por eso él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Yo que soy el rey del cielo, he venido aquí para establecer mi reino aquí en la tierra. Y ustedes, pueblo de Israel, son mis súbditos. Porque eso es lo que tiene un rey, súbditos. Personas que trabajan al servicio del rey bajo las órdenes y las leyes del rey. Él sería ese rey y está declarado en su palabra cómo él gobernaría a su pueblo. Salmo 98:9, perdón, más todavía el mundo entero. Dice la escritura, delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Cuando el Señor establezca su reino, mi amado, este va a ser el modelo de gobierno de este rey. Con justicia y con rectitud, él juzgará y gobernará todas las naciones. Ese era el plan desde el principio, pero nosotros todos conocemos cómo se desenvolvió y se desarrolló la historia. Que el pueblo que esperaba un rey no lo reconoció, que el pueblo que esperaba el ungido, el Mesías, no lo aceptó, por el contrario, lo mataron, lo crucificaron. Entonces, mi amado, queda claro para nosotros que desde ahí Jesús comenzó a predicar el reino, el evangelio del reino. Una vez más lo encontramos en Mateo capítulo 4, verso 23. Perdónenme, y hay más porciones de la escritura que asimismo lo declaran. Pueden examinar Mateo 10, verso 7, 9, 35, varios versículos de la Biblia lo declaran. Pero quiero traer una vez más y dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? Pues yo soy el rey que fue prometido al rey David. Yo vengo a establecer mi reino eternamente y para siempre. Se suponía que tenía que recibirlo. Porque yo quiero que usted recuerde, mi amado, que la palabra rey es la misma que nosotros conocemos como Mesías, solo que es en el idioma hebreo, Messiah. Es lo mismo que decir rey. En el griego se le conoce como Cristo. Cristo significa Mesías, rey. En español también lo conocemos con la palabra de ungido. Nosotros conocemos claramente la historia del rey David cuando fue ungido por Samuel. Le derramó aceite sobre su cabeza. Y a ellos se les llamaban los ungidos, el que era nombrado como rey. Así que por eso Jesús vino a decir, yo soy ese ungido, esa promesa. Yo he venido. Y he venido para establecer mi reino, el reino de los cielos. Así que el Señor tenía que predicar el evangelio del reino. Este era solamente para el pueblo de Israel, prometido para él y enviado para él. No fue para la iglesia, porque ya lo dijimos, un rey tiene súbditos, pero nosotros sabemos y entendemos ahora el misterio, que nosotros no somos súbditos de Jesucristo, por el contrario, somos parte de su cuerpo, somos su cuerpo, y Él en nuestra cabeza declara el misterio. Gloria sea al Señor. La promesa no fue hecha para la iglesia, fue hecha solamente para el pueblo de Israel. Nosotros entonces, una vez más, no predicamos el evangelio del reino, porque Jesús no es nuestro rey, Él es nuestra cabeza. El evangelio del reino ya pasó. ¿Cuándo pasó? Cuando Él estuvo aquí en vida. Él vino, lo anunció, no lo recibieron como rey. Ese reino, ese evangelio se terminó, tan sencillo como ese. Y luego que Él levanta la iglesia, entonces se hace uno con nosotros. Una vez más, Cristo no es el rey de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Veámoslo una vez más en la palabra. Efesios capítulo 5, verso 21 al 23. Perdón. Dice la escritura: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, y esta es una comparación, este era el primer misterio. Así
como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahí dice que es su Rey, su Salvador. Nosotros no somos súbditos, somos su cuerpo, su cuerpo. Ahora, mi amado, a veces uno enfatiza tanto en esto que parece que estuviera negando que Jesús es el Rey y viene el escándalo, los que son predicadores o que conocen palabras le dicen, no, este es un blasfemo. Mi amado, no. El hecho de que yo enfatice que Cristo es la cabeza, yo no estoy negando que Él sea el Rey. Claro, todos nosotros lo sabemos, la Escritura lo declara. Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Pero en cuanto a la iglesia, Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Él, Jesús, Él es el dueño. Él es el amo. Él es el Rey de su creación. Él es el Rey del universo. La misma Escritura lo declara. Perdónenme, una vez más, lo confirma la Escritura. Este es un misterio y esto lo dice con respecto de Cristo y de la iglesia. Hebreos 1:2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿quién es el Hijo? Perdón, una vez más, Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? Jesucristo mismo. De tal manera, mi amado, que no me malinterprete, por favor. Acomodando lo espiritual a lo espiritual, dice la Escritura que Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el Rey de la creación. Él la hizo Él mismo, para Él mismo. Pero con respecto a la iglesia, con respecto a ti y a mí, mi amado, que somos la iglesia, Él es nuestra cabeza y nosotros parte de su cuerpo. Aunque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios preparó de antemano para ti, mi amado, como parte de su cuerpo, un sitial especial para la iglesia, que nosotros fuéramos su cuerpo. Porque Él no solamente mora en nosotros, sino que nos hizo parte de su cuerpo y de sus promesas. Ahora, quiero que escudriñemos una porción de la Escritura que también ha sido bastante malinterpretada porque no se ha podido acomodar en el tiempo propicio. Y esto está en Mateo capítulo 24 y ya vamos a entender por qué les traigo esto. Mateo 24 es no para la iglesia, pero para el pueblo de Israel. Ya lo vamos a entender. Mateo 24, verso del 1 al 3 dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo que Herodes le había construido al Señor. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? ¿Qué es todo esto? Los edificios del templo. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Una vez más está hablando acerca del templo. Y ahí los discípulos se le acercan al Señor y le hacen 3 preguntas. La primera pregunta, dice la Escritura, dice que estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndole, esta es la primera pregunta: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción del templo, que no va a quedar piedra sobre piedra. La segunda pregunta que le hacen: ¿qué señales habrán de tu venida? La tercera pregunta: ¿y qué señales habrán entonces del fin del siglo? 3 preguntas. De estas 3 preguntas, mi amado, yo quiero que usted sepa que Jesús solamente le dio contestación a 2 de ellas. La primera pregunta de cuándo sería destruido el templo, Él no se las quiso contestar, porque iba a ser en el tiempo que probablemente les iba a tocar vivir a ellos. En el año 70, el general Tito de Roma vino y tomó a Jerusalén y destruyó
todo su templo. La promesa o las palabras, que Jesús declaró acerca de ese templo se cumplieron en el año 70 después de Cristo. Obviamente el Señor no se lo dijo a los discípulos, estaban aproximadamente en el año 34, 35 de esa era, faltaban otros 35 años, y el Señor no quería desalentarlos, desanimarlos, apagar sus ánimos, porque ellos tenían una tarea que hacer, la cual Él, Jesús mismo, esperaba que hicieran. ¿Cuál era esa tarea? La encomienda que le dio en Marcos capítulo 16, verso 16. Vayan a Judea, a Galilea, hasta el fin del mundo. Vayan por todas partes y prediquen. Y eso era lo que el Señor esperaba. Si les hubiera dicho el mundo se va a acabar, los hubiera acabado emocionalmente, moralmente, los hubiera destruido. Nada más terrible, mi amado. Piénselo por un instante. Que tú sepas cuándo tu vida se va a terminar. Sería el caos completo. La desmoralización, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor no lo quiso manifestar, no lo quiso decir, sino que Él, ignorando la respuesta a esta primera pregunta, porque probablemente muchos de los discípulos lograron ver esta destrucción, saltó directamente a contestar las dos siguientes. ¿Qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? En otras palabras, ¿qué señales del fin del siglo? Si entendemos correctamente la Escritura, si tenemos un poquito de conocimiento bíblico nosotros como iglesia, sabemos que hay algo que va a suceder antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez aquí en la tierra. Para que nosotros lo entendamos, voy a hacer un paréntesis y voy a traer el cuarto misterio. Porque literalmente de eso se trata el cuarto misterio. Este cuarto misterio está en 1 Corintios capítulo 15, versos 50 al 52. Dice la Escritura. El apóstol Pablo hablando nos dice: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todo un misterio. ¿Cuál era el misterio? Que no todos dormiremos, sino que todos seremos transformados. Dormir es lo mismo que morirse. Literalmente el apóstol Pablo está diciendo, y él creía que en su momento a él iba a tocar, que iban a ser levantados de los cielos, de la tierra a los cielos, e iban a recibir una transformación sin pasar por la muerte. Pero una vez más, Dios tampoco le reveló a Pablo cuáles eran los planes completos o perfectos que él tenía. Le trajo algunas revelaciones, como dice la Escritura, visiones y revelaciones, mas no todas. Dios guardó algo para sí mismo también. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Mírenlo una vez más, Él se incluía ahí. Él se incluía en este misterio, el misterio del levantamiento y de la transformación. ¿Cuál entonces es el otro nombre que nosotros conocemos a este misterio del levantamiento? Lo conocemos también como rapto, o lo conocemos también como arrebatamiento. Este mismo misterio, Pablo vuelve y lo toca una vez más en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18, un poco extenso, voy a leerlo, mi amado. Dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, esto es lo más importante. Este es el evangelio, creer que Él murió y resucitó. Si Cristo no resucitó, Señor, mi amado, tenga en cuenta que vana nuestra predicación, vana nuestra fe. Estamos muertos en delitos y pecados. Pablo clarifica: si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. No es palabra de hombre, mi amado. Esto es palabra de Dios mismo, del Señor mismo. Que nosotros, se incluye una vez más, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Mire esto. Pablo pensaba que él iba a estar hasta el tiempo de la venida del Señor.
no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y quiero aclarar esto, mi amado, que lo que dice en 1 Corintios 15, que se tocará trompeta, no está hablando acerca de las trompetas de la tribulación, de los primeros 3 años y medio, no. Está hablando de una trompeta diferente, porque esas trompetas las tocan los ángeles. Esta no la tocan los ángeles, esta es trompeta de Dios, esa es la diferencia. Cuando esa trompeta de Dios suene, descenderá Él del cielo. Mire esto, Él va a descender del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Nótelo. Cristo todavía no baja por segunda vez a la tierra. Él no pisa ni toca los pies en la tierra. Él nos va a recibir en el aire, en las nubes, dice la escritura. Y allí en las nubes, en el aire, nosotros estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, hay una tarea que hacer, mi amado, que es alentarnos los unos a los otros con estas palabras. Todos los misterios que hay, que fueron dados por el apóstol Pablo, para nosotros la iglesia, hay que administrarlos en beneficio de la obra redentora de Jesucristo. El que nosotros conozcamos todos estos misterios y todas estas cosas, mi amado, tiene que redundar en el beneficio de la salvación de las almas. Para que la sangre de nuestro Señor Jesucristo entonces no haya ni sea en vano, no haya corrido en vano, mi amado. Por el contrario, para que entonces el reino de los cielos crezca como el Señor lo pensó desde un principio. A los cristianos entonces, si yo entiendo este misterio, yo tengo que alentarlos, como dice la escritura, alentados los unos a los otros, pero a los que no son cristianos, a los que son incrédulos, yo les tengo que dar una esperanza de salvación por medio de la salvación que consiste en el creer que Jesús murió y resucitó. Ahora, cerrando entonces este paréntesis de este misterio, viene el cuarto misterio, que es el arrebatamiento antes de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, la iglesia, el cuerpo de Cristo, no va a estar después de que sea arrebatada. Eso es obvio. Si el Señor la quita de la tierra, pues ya no vamos a estar aquí. Entonces, si ya no vamos a estar aquí, va a venir algo después de esto, que está escrito en Mateo capítulo 24. La pregunta que le hicieron es, ¿qué señales habrá de tu venida? El Señor no le reveló a los apóstoles de Él, al pueblo de Israel, el rapto, porque el rapto no era para ellos. El rapto era para los que hacían parte del cuerpo de Cristo. Vaya una aclaración, que parece que digo una cosa y parece que la estoy negando al mismo tiempo. Cuando yo digo que el rapto no era para ellos, no estoy hablando específicamente de los discípulos. Los discípulos ya habían aceptado a Jesús, fueron sus discípulos, fueron sus seguidores. Obviamente, individualmente, cada uno de ellos que aceptó a Jesús, sí va a ser levantado en la resurrección, en el rapto. Cuando yo digo ellos, me estoy refiriendo al pueblo de Israel que no creyeron en el Señor. A los que no creyeron, entonces, ellos son los que van a ver la segunda venida de Cristo. La van a ver con los propios ojos. A Jesús descendiendo y poniendo los pies sobre la tierra. Pero esa segunda venida del Señor va a venir con calamidad. Por eso cuando tú lees Mateo capítulo 24, lo que tú vas a ver ahí es pura calamidad, guerra, rumores de guerra, etcétera, cualquier cantidad de cosas. Si tú lees simultáneamente Mateo capítulo 24 con el libro de Apocalipsis, tú vas a ver claramente los 4 jinetes del Apocalipsis allí. Y esto todo es en un periodo de 3 años y medio. Ahora, la iglesia
que es el cuerpo de Cristo, no va a estar para la segunda venida de Jesucristo. Por eso cuando Jesús contesta esta pregunta en Mateo capítulo 24, solo la está contestando, es para el pueblo de Israel y para todos aquellos religiosos, en otras palabras, que no tienen una intimidad con Cristo, que no tienen una relación con el Señor única, exclusiva, como lo pide el Señor en su palabra. Todos estos religiosos se van a quedar, entonces ellos son los que van a pasar por este periodo tan terrible. Hice un pequeño gráfico a ver si entendemos un poco mejor. Si tiramos una línea de tiempo, entonces, según Efesios capítulo 4, lo primero que va a venir es el rapto, el levantamiento de la iglesia, del cuerpo de Jesucristo. Ahí se van solamente los que hayan sido hallados, escritos en el libro de la vida, que están con sus ropas limpias, resplandecientes, puras, blancas, que hayan mantenido los misterios a la perfección, el misterio de la unidad, el misterio de la intimidad con el Señor, que se hayan guardado y reservado para el Señor como su cuerpo, como su iglesia. Después de entonces de esto, comienza inmediatamente un periodo de 7 años dividido en dos partes. Los primeros 3 años y medio, que se le conoce como la tribulación, es donde se desata la ira de Satanás sobre la tierra, con las copas y con los sellos y las trompetas. Y luego viene un segundo periodo de 3 años y medio, conocido como la gran tribulación. ¿Por qué gran tribulación? Porque ya no es la ira de Satanás, sino que es la ira de Dios. Y es donde el Señor va a derramar las copas de la ira del Señor. Inmediatamente pasen estos 7 años, entonces va a haber una batalla al final. En esa batalla se llama la batalla de Armagedón. Todas estas personas que se quedaron, que no se fueron con el Señor, que le dieron la espalda a Dios durante todo este tiempo, todos ellos van a ir para la guerra en contra del Señor. Y entonces, esto es lo que nosotros conocemos como la segunda venida de Jesucristo. Aquí el Señor pone los pies sobre la tierra y pelea esta batalla contra Armagedón. En Mateo 24, cuando los discípulos le estaban preguntando ¿qué señales hay de tu venida?, estaba refiriéndose a esta segunda venida. Cuando dice la escritura que todo el mundo le va a ver, todo el mundo le verá. Porque en el rapto no todo el mundo le va a ver, nada más le va a ver ¿quién? Su iglesia, porque vamos a ser arrebatados y llevados ¿a dónde? A las nubes, al aire con el Señor. El Señor va a estar oculto del resto del mundo, mas no aquí. Aquí dice la escritura, todo ojo le verá. Una vez entonces que el Señor derrote a Satanás y a todos los que se fueron en contra de Él va a establecer algo de lo que venimos hablando, que es el reino milenial. El reino que le fue prometido al rey David va a ser establecido. Una vez más, Dios no miente. Entonces, es un periodo de 1000 años, lo cual nosotros lo conocemos como el milenio. La palabra milenio obviamente no está en la Biblia, pero dice 1000 años. ¿Y qué es un milenio? Pues 1000 años. Donde el Cristo va a ser el rey, donde Jesús va a ser el rey. No lo quisieron aceptar hace 2000 años atrás, ahora lo van a tener que aceptar. Entonces, en este periodo conocido como tribulación y gran tribulación, Dios básicamente va a tratar con el pueblo de Israel. Y digo básicamente porque en realidad en los primeros 7 años y medio todavía Dios le va a dar una segunda oportunidad a todos aquellos religiosos que hayan vivido una vida, como dice Apocalipsis 3:15, tibios. Viviendo una religión, pero no teniendo una relación con su Creador, no siendo parte del cuerpo de Cristo, no teniendo esa intimidad con el Señor, que el Señor more en ellos y ellos en el Señor, sino que más bien tenían un acto religioso, van a la iglesia, dan la cara, pero viven su vida a su gusto y su gana con su propia agenda.
Dios va a tratar con ellos en este periodo de la tribulación. También va a tratar con el pueblo de Israel. Todos nosotros conocemos y hemos escuchado muchas veces acerca de los 144,000. Estos 144,000, mis amados, tienen una tarea. Mira la tarea. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. De esto les voy a aclarar un momento más adelante. Estamos todavía hablando Mateo capítulo 24, qué señales, las tres preguntas que le hicieron al Señor, qué señales habrá de tu venida, qué señales habrá del fin. Entonces les dice, durante ese periodo de la tribulación, este evangelio del reino se va a volver a predicar. ¿Por qué? Porque Cristo vino para el pueblo de Israel, dando cumplimiento a la profecía de 2 Samuel capítulo 7, versos 13 y 14. No lo aceptaron como rey, lo crucificaron. Eso no quiere decir que Jesús no vaya a ser el rey. Va a ser el rey de Israel todavía. ¿Cuándo? Durante ese periodo de la tribulación, entonces, que ya se ha llevado a su cuerpo la iglesia. Entonces los que se hayan quedado, que son los israelitas, van a tener que volver a escuchar por segunda vez este evangelio del reino. Los 144,000 que nosotros siempre hemos escuchado de la escritura son los encargados de predicar este evangelio del reino. Y una vez más, solamente los que crean a esta predicación van a poder pasar al reino de Jesucristo. De lo contrario, no van a pasar. Ahora, el verso Números 23:19 nos dice la escritura que el que hizo la promesa es fiel. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Si él hizo la promesa de que la simiente de David iba a venir un rey y que iba a ser establecido eternamente, ¿usted cree que Dios no lo va a cumplir? Claro que lo va a cumplir, porque el que lo prometió no fue un hombre, lo prometió Dios mismo. Por esta causa de esa promesa es que este evangelio del reino va a ser predicado una vez más durante este periodo inicial de la tribulación. Y allí se encierra otro misterio, que es otro paréntesis en medio de esta predicación. Y este es el quinto misterio. Vamos a ver qué está encerrado en este periodo. Quinto misterio, Romanos 11, 25, 26 dice, Pablo hablándole a la iglesia, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, también estaba oculto, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Miren, mi amado, por favor, le ruego que abra sus oídos espirituales para que pueda comprender este misterio y por qué está encerrado en este periodo de tiempo. Cuando nosotros escudriñamos el libro de los Romanos, claramente podemos entender que en el capítulo 9 habla del pasado de Israel, en el capítulo 10 habla del presente de Israel, y en el capítulo 11, lo cual es este misterio, está encerrado lo que es el futuro de Israel. Este futuro de Israel, en el verso 25, habla de una restauración futura del pueblo de Israel. El Señor no los va a dejar endurecidos para siempre. Hay una condición y dice hasta, o sea, ellos van a estar endurecidos hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Por cuanto sus corazones se han endurecido para escuchar a Dios y la predicación del evangelio que nosotros estamos haciéndole a ellos, ellos entonces van a estar hasta ese periodo de tiempo. Ellos son los que van a tener que sufrir la tribulación, ellos son los que van a tener que recibir de nuevo, no la predicación de la gracia,
porque la gracia es la venida del Espíritu Santo y va a terminar cuando el Espíritu Santo levante su cuerpo en la iglesia. Entonces van a tener que volver a recibir el Evangelio del Reino una vez más. Ellos, por la dureza de su corazón, ahora han puesto oídos sordos a la gracia, pues van a tener entonces que recibir ya a Jesús, no como su cabeza, y no siendo ellos como parte de su cuerpo, sino como su rey, donde ellos serán una vez más los súbditos de él. Este evangelio de la gracia se les está escapando entre las manos a ellos. Por eso dice la escritura que ha acontecido a ellos endurecimiento en parte. No quiere decir que todo Israel está duro para el Señor. No, hay israelitas que están aceptando a Jesús como su Señor, como ese Mesías que fue prometido. Lo están viendo por las escrituras, lo pueden comprender y lo han recibido. Por lo tanto, ellos ahora son parte del cuerpo de Cristo y van a ser levantados, aunque sean israelitas, levantados en el rapto. Por eso dice la escritura, en parte. No quiere decir que absolutamente todos los israelitas son judíos. Recuerda esto, israelita es la nacionalidad, judío es la religión. Los judíos es distinto que los cristianos. Los cristianos creemos en Cristo, los judíos todavía creen en la ley y viven en la ley. No todos ellos, por supuesto, porque la escritura dice que es en parte. En parte hasta. ¿Hasta cuándo? Es una condición de tiempo. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuál entonces es la plenitud de los gentiles? Para que no haya una confusión, mi amado, es mi obligación, es mi responsabilidad, es mi deber, hacer una clarificación, porque la escritura en Lucas capítulo 21, verso 24, dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hay una diferencia muy grande entre los tiempos de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Los tiempos de los gentiles, mi amado, quiero que sepa que comienzan con Nabucodonosor. Nabucodonosor recibió una visión y en esa visión él vio una estatua, una cabeza de oro, etcétera, etcétera, pecho de plata, piernas de bronce, hasta que a lo último vio los dedos de los pies, 10 dedos de los pies. Y esto representaba entonces los imperios. El primer imperio era el imperio de Babilonia. Así que esta plenitud, este tiempo de los gentiles comienza con Nabucodonosor y este imperio y termina con la destrucción de esa imagen. En otras palabras, con la destrucción del último de los imperios, lo cual es el imperio romano. La destrucción de esta imagen lo vimos rápidamente sin explicarlo. Ahora tengo que explicarlo sin la gráfica. Va a ser en Armagedón. Ahí en Armagedón, ese reino espiritual, ese imperio espiritualmente hablando, que es el imperio romano, va a caer. Y es conocido en la escritura como la Babilonia o la gran ramera. Es la caída de este imperio, la caída de la estatua. Dice la escritura, una roca no cortada con mano de hombre la hará pedazo, la va a destruir. Este es Jesucristo. Va a destruir el intento de todos los gentiles por terminar la obra del Señor, que comenzó con Nabucodonosor y termina en esta batalla de Armagedón. Entonces, después de ahí, está la plenitud de los gentiles, que es distinto a este tiempo de los gentiles. La plenitud de los gentiles se está refiriendo exactamente a la iglesia. Comienza en el capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando Pedro va y le predica a Cornelio acerca
de nuestro Señor Jesucristo. Y él, Cornelio, con toda su casa, con todos sus amigos, reciben al Espíritu Santo al igual que los israelitas lo recibieron en Hechos capítulo 2, del verso 38 al 42. De la misma manera, entonces allí se abrió una iglesia, la iglesia de los gentiles. Y es literalmente lo que habla el Señor. Que este Israel será endurecido en parte hasta que haya entrado la plenitud del cuerpo de Cristo, o sea, la plenitud de los gentiles. Y eso va a ser, mi amado, quiero que lo sepa, en el rapto. En otras palabras, una vez más, para clarificarlo, para que usted tenga el concepto claro, los tiempos de los gentiles van desde Nabucodonosor hasta el Armagedón. La plenitud de los gentiles van desde el capítulo 10 del libro de los Hechos, con la predicación de Pedro a Cornelio, hasta el arrebatamiento de la iglesia. Y hay una promesa que la vimos en el verso anterior, que dice que cuando haya sido levantada la plenitud de los gentiles, dice la escritura, entonces luego todo Israel será salvo. Y esto de todo no significa que todos los israelitas van a ser salvos. Mire esto. En la escritura en el Antiguo Testamento, cada vez que se hablaba del pueblo de Israel, no se hablaba de las 12 tribus. Las 12 tribus se habían dividido en dos reinos. Se dividieron con Roboam y Jeroboam. Se dividieron en 10 tribus al norte, que se le conocen como las 10 tribus del norte. Se le conoce también bajo el nombre de Israel o bajo el nombre de Efraín. Y 2 tribus al sur, que les conoce literalmente como las tribus del sur o como Judá, que consistía en las tribus de Judá y Benjamín únicamente. Ahora, cuando la escritura dice, luego todo Israel será salvo, no está diciendo que todo el reino del norte va a ser salvo. Ahí cuando dice todo Israel será salvo, está refiriéndose en general a las 12 tribus de Israel. Nosotros sabemos quién es Israel, Jacob. Todas esas 12 tribus serán salvas. Ahora, una vez más, la salvación viene cogida de la mano con la fe. No es que ellos van a ser salvos por el hecho de ser israelitas, no. Van a ser salvos todos los de las 12 tribus que hayan creído a la predicación del evangelio del reino. No creyeron a la primera predicación, ahora van a tener que creer a la segunda predicación. Lo más triste y lo más difícil de todo es que van a estar pasando un tiempo de prueba grandísimo. La ira de Satanás y luego la ira del Señor. Mira esta escritura, Lucas 21, 24. Ya lo leímos, Mateo 24. Entonces ahora vamos a leer el verso 15. Ya habíamos leído el 14, vamos a leer el 14 y el 15 una vez más. Y será predicado este evangelio del reino. ¿En qué periodo? En el periodo de la tribulación. ¿Cuándo? Cuando la iglesia haya sido levantada, cuando el cuerpo de Cristo va a ser levantado. Ya va a ser entonces predicado este evangelio del reino para el pueblo de Israel por los 144,000, para testimonio a todo el mundo, porque no solamente es para el pueblo de Israel, es para los que de allí también se hayan quedado por religiosos. Entonces vendrá el fin. Déjame yo aclaro esto aquí en un segundito, un paréntesis pequeñito. Cuando dice la escritura luego vendrá el fin, no quiere decir que venga el fin de la tribulación, no. Viene el fin de los primeros 3 años y medio. ¿Cómo yo lo sé? Por el verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, a Israel se le va a permitir construir una vez más un templo. Ellos van a reanudar los sacrificios y allí el anticristo y el falso profeta van a sacrificar un animal inmundo. Y a eso se le conoce como la abominación desoladora. Daniel el profeta habló específicamente acerca de eso. Hoy no quiero profundizar en estos temas, más adelante lo haremos,
pero estamos tocándolo por encimita, pero el mismo Mateo, nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo lo clarifica. Dice, por cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. El problema es que nosotros muchas veces leemos y no entendemos. O no entendemos porque no leemos. Si leyéramos, yo creo que entenderíamos. Esto nos tiene que llevar obligadamente a leer el libro de Daniel para que entendamos acerca de qué es la abominación desoladora. Brevemente, mi amado, sin profundizar una vez más, solamente por encimita, para aclarar estos misterios de los cuales le estoy hablando, esta abominación desoladora es el sacrificio que va a hacer el falso profeta y el anticristo allí en el templo al final de los primeros 3 años y medio. Por eso dice, entonces vendrá el fin. ¿Por qué el fin? El fin de la ira de Satanás, el fin de esos primeros 3 años y medio, porque Israel va a reconocer que ellos sí mataron al verdadero Mesías. Israel todavía al día de hoy, a la luz del día de hoy, están pensando que el Mesías no ha venido. Cuando venga el falso profeta y haga señales, ellos van a pensar que el falso profeta es ese Mesías que ellos estaban esperando. Pero cuando ese falso profeta vaya y haga un sacrificio de un animal en el mundo, en el altar, ellos van a decir, oh, este no es. Entonces, sí es el que que habíamos crucificado nosotros hace 2000 años atrás. Es ese Jesucristo del que predicaron estos 144,000. Lo que ellos decían es la verdad. Ahí ellos se van a dar cuenta. Y ahí entonces va a suceder algo bien interesante. Va a terminar la ira de Satanás, pero va a comenzar la ira de Dios. ¿Por qué la ira de Dios? Porque ellos ya van a ser conscientes del pecado que cometieron tan grande de haber matado al Mesías. Cuando ellos lo reconozcan en su mente, que los ojos se les abran, porque ahora ellos tienen un velo, dice la escritura en el libro de los Hebreos. Ellos leen, pero no entienden. Cuando ese velo por Jesucristo sea quitado, entonces ellos vendrán, entonces también vendrá la justicia de Dios. Comenzará entonces lo más terrible, que es el periodo de la gran tribulación. Tribulación la cual el mundo no ha visto ni verá nunca jamás, dice la escritura. ¿Por qué? Porque la ira de Dios desatada sobre ese pueblo que ha endurecido sus corazones para no creer a la predicación del Evangelio. No creyeron a la predicación de Jesucristo cuando vino, tampoco van a creer a la predicación del Evangelio. Por lo tanto, mis amados, quiero que ustedes sepan y entiendan que cuando el Señor propuso en su corazón revelar todos estos misterios, Él tenía en su mente y en su corazón que nosotros tuviéramos el entendimiento de que todos se encierran en una sola causa y en una sola fuente, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nosotros vamos a hacer con el conocimiento de estos misterios? Nos vamos a ensoberbecer. Vamos a vanagloriarnos en contra del pueblo de Israel. De ninguna manera, dice la Escritura. Por el contrario, tenemos que seguir predicando este evangelio de la gracia mientras nos sea posible, hasta que el Señor venga y nos levante. Que levante a la mayor cantidad de personas posibles. No solamente del mundo de los incrédulos, pero también aún de los israelitas, si el Señor nos permite predicarles. Quiero terminar en esta hora, mi amado, con una pequeña exhortación. Todavía no hemos terminado los misterios. Hablaremos un poco más de estos misterios que vimos la próxima semana y traeremos también los últimos misterios que le fueron dados al apóstol Pablo. Pero quiero traer una exhortación para su mente y para su corazón. Algo que yo quiero que tú medites y pienses mucho en esto. Y se encuentra en la palabra, en el libro de Colosenses capítulo 3, verso del 1 al 4. Y les traigo esta exhortación porque hasta el momento, mi amado, tú ya tienes conocimiento de 5 misterios. Ya tienes conocimiento de 5 cosas que fueron ocultas desde tiempos eternos y que ahora han llegado al conocimiento tuyo, porque Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Y en ese mismo plan y en ese mismo propósito, nosotros sabemos, como dice la Escritura, que si pues nosotros hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba. Mi amado, no es tiempo para perder. Este es un tiempo para llenarnos más del conocimiento de Dios, para que seamos buenos administradores de lo que el Señor nos ha dado y podamos dar buen resultado cuando el Señor nos demande de esto. No hay tiempo para perder.
El mundo va a tener ofrecimientos, el mundo va a traer invitaciones, pero nosotros se supone que tenemos que concentrarnos en las cosas de arriba, buscando las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, mi amado. Perdóneme, si Cristo está sentado a la diestra de Dios, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y nosotros somos la iglesia, somos su cuerpo. Si Él está sentado allá, ¿dónde estás tú y dónde estoy yo? Mi amado, la escritura lo dice. Si la cabeza, que es Cristo, está sentado a la diestra de Dios, mi amado, yo quiero que tú sepas y entiendas que tú debes estar allá con Él, sentado también a la diestra de Dios. Aunque tu cuerpo, tu carne estén en este mundo. Están porque tienes que hacer un propósito divino, mi amado. Pero tu mente y tu alma, tu espíritu, tienen que estar aquí, con Cristo en la diestra de Dios. Por eso dice la escritura, poner la mira en las cosas de arriba. Aunque todos estos misterios nos fueron dados a nosotros, la iglesia, no todos son para nosotros. Hay misterios que son para nosotros, como que somos parte de su cuerpo, que vamos a levantar un rapto. Pero también hay misterios de lo que le va a acontecer al pueblo de Israel ya cuando la iglesia no esté. O sea que hay cosas que no son para nosotros. Con todo eso tenemos que seguir poniendo la mirada en el autor y el consumador de nuestra salvación. En las cosas celestiales, mi amado. No en las cosas de aquí de la tierra. Pablo lo clarifica en 1 de Timoteo capítulo 5, verso del 1 a 3. Él dice, mire, pero de las cosas del tiempo del fin, de las cuales los israelitas le preguntaron al Señor. No lo dice así la escritura, te lo voy a leer literalmente. Dice, pero acerca de esas cosas no tenéis vosotros necesidad, hermanos, de que yo les hable. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no va a estar. En el capítulo 4, del verso 13 al 18, él habla del rapto. En el capítulo 5, él dice, de los tiempos del fin, no es necesario que nosotros sepamos, no vamos a estar. De las cosas de la tierra no es necesario que nosotros sepamos. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos muerto a las cosas de la tierra. Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aleluya. Y cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, ¿en dónde? En el rapto, en las nubes. Entonces nosotros también nos manifestaremos con Él allá en gloria. Mi amado, los dejo con esta exhortación. Ponga la mira en las cosas celestiales. Ponga su mente y su corazón en el conocimiento de estos tesoros, de estos misterios, con el propósito de hacer la obra redentora de Cristo aquí en la tierra. De poder, Señor, que nosotros podamos llevar este evangelio de la gracia a las almas. Darles una esperanza de vida a aquellos que no la tienen y también animarnos los unos a los otros, como dice la Escritura. Mis amados, por favor, no se lo pierdan. La próxima semana estaremos viendo un poco más acerca de esto. Ahondaremos un poco más, pero también tocaremos los últimos misterios que le fueron dados a nuestro hermano el apóstol Pablo. Mientras tanto, mi amado, en esta semana, escudriñe la palabra del Señor, busque del Señor, mi amado, y si tú nunca has aceptado a Cristo como tu Señor, como el Redentor de tu alma, nunca es tarde para hacerlo. Mientras tenga vida, hay esperanza para tu alma. Así que, mi amado, haciendo este llamado, les ruego que inclinemos nuestros rostros y elevemos una oración delante de la presencia del Señor hasta que el Señor venga y nos levante o hasta que nos dé la oportunidad de reunirnos una vez más en nuestra congregación. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, por la manifestación de la misma para nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor, porque vemos cómo tu palabra se cumple, Señor, a la perfección, letra por letra, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, Señor. Lo entendemos, lo comprendemos, Señor. Te rogamos que abra nuestro entendimiento para que nosotros podamos, Señor, ser buenos administradores de estos misterios que tú has traído a nuestras vidas, Señor, al conocimiento de las mismas. Que podamos hacer lo mejor de este conocimiento, Señor, para que las almas vengan a Cristo, Señor. Para que vivamos una vida en integridad delante de tu presencia, pero también para que nos animemos los unos a los otros, sabiendo lo que tú ya has hecho desde los tiempos pasados para el beneficio de nuestras almas, Señor. Padre, una vez más, Señor, te adoramos y te exaltamos por la obra que has completado, Señor, en la muerte y la resurrección de tu amado Hijo Jesucristo.
Pero una vez más también te seguimos rogando por todos aquellos, Señor, que siguen siendo azotados por este flagelo de este virus, Señor. Para los que están sufriendo, para los que han perdido seres queridos, Padre, para que tu gracia les acompañe, Señor, y para que eso, en vez de alejarlos de ti, Señor, por el contrario, nos demuestres la fragilidad, Señor, de nuestra existencia y la necesidad de hacer algo al respecto de nuestra vida eterna, Señor. Que ese conocimiento junto con estos misterios, Padre, nos den la oportunidad de acercarnos delante de ti, Señor, y reconocer el evangelio de la gracia, la salvación, Señor, no por las obras, sino por tu infinito amor y por tu grande misericordia, Señor. Te ruego, Padre, Señor, que bendigas a todos los que están en necesidad en esta hora, especialmente a tu cuerpo, al cuerpo de Cristo, que supla sus necesidades, Señor, conforme son tus riquezas y glorias, Señor. Y que por el contrario, Señor, todos aquellos que han vivido una vida, Señor, en vanagloria, Señor, tú te acuerdes de ello en misericordia para que no terminen sus días, Señor, sus vidas, sin que lleguen a conocimiento tuyo, Señor. Ten misericordia de sus almas, Padre. Sabemos que muchas almas, Señor, se mueren sin Cristo. Y nosotros, Señor, que estamos llamados a llevar tu evangelio, Señor, tenemos que hacerlo prontamente. Por lo contrario, por lo tanto, Señor, te rogamos que tú, Señor, nos levantes con gracia, con poder y con manifestación de tu Santo Espíritu, Señor, para alcanzar todas esas almas, Señor. Padre, te damos gracias. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Amén, amén y amén. Dios les bendiga y Dios les siga usando.